días para todos, ¿cómo están por ahí? ¿Cómo andan? La verdad estamos en una ciudad que es hermosa. Yo ya vi un montón de cosas que me llamaron la atención un montón. En este momento estamos estacionados. Como les mostramos, vimos el mundial acá. A por eso hicimos un stop de todavía no salir a recorrer Cuenca. Ya relajamos ayer de los nervios, del estrés del mundial. Aprovechamos a acomodarnos acá para estar cómodos para recorrer. En este lugar donde estamos ahora se llama Parque Paraíso. Un lugar que tiene espacio para los perros, tiene en el medio una cancha de once que está espectacular, tiene una máquina que después les voy a mostrar que es, para mí, no sé, algo como impresionante, muy bueno. Muy europeo, ¿no? Sí, no sé, tenemos agua por allá, un bebedero con una canillita abajo que nos sirve para, bueno, bañarnos. Tenemos wifi de la universidad que eso nos está ayudando a subir los videos de YouTube. Estamos correctos en la facultad de, o sea, enfrente de la facultad de odontología y toda la parte de facultad de medicina. Acá tenemos bicicletas al costado también. Es como que la verdad, todo lo que vimos hasta ahora y todavía no les contamos nada, ni fuimos a recorrer el centro histórico y todas esas cosas, no les contamos nada, pero así todo ya creo que en este primer pantallazo les podemos decir que esta ciudad es hermosa, sí, muy buena. Así como le contamos lo difícil que es a veces conseguir wifi para subir los videos, por eso que les insistimos tanto para que nos ayuden, se suscriban, dejen su like, dejen un comentario. Es gratis toda esa ayuda que pueden hacer y bueno, nos ayudan un montón y es un mínimo esfuerzo, solo un clic. Cuenca, como les contábamos, es una ciudad que está en el sur de los Andes ecuatorianos y estamos a unos 2.600 metros, ¿no? Sí, 2.600 metros de altura más o menos. Sobre el nivel del mar. Y Cuenca es la tercera ciudad más grande de Ecuador. Creemos que primero está Guayaquil, después Quito, segundo, que es la capital, y tercero viene Cuenca, ¿no? Sí. Y también fue una capital muy importante para los incas, pero antes de los incas hubo una cultura acá muy importante que se llama Cañari, o Cañari, no sé, Cañari, que estuvo antes de los incas. Estuvo esa cultura, tenían su ciudad acá, que mismo hay un museo y unas ruinas para conocer, pero después lo conquistaron los incas, y así que estuvieron ellos en su ciudad. Por lo que leímos, la ciudad que construyeron los incas era como una capital bastante importante como la de Perú, pero después, bueno, abandonaron las ciudades con el tiempo. Después, con la llegada de los españoles, en 1557 fue que crearon Cuenca. Actualmente Cuenca es la capital de Suay. Acá le dicen provincias también, así que ahora sí, estamos en la provincia de Suay y esta es su capital. Sí. Creo que el nombre Cuenca, bueno, hay un río que pasa por acá cerquita. Son 4. Hay otro, claro, son 4 ríos que están por acá, entonces básicamente es como la cuenca de un río, me imagino que por eso sí, el nombre, ¿no? Está cercada por ríos, digamos. Así que bueno, vamos a mostrarles un poco por todo esto de la cultura española que llegó cuando conquistaron. Hay muchas partes coloniales y se mantienen muy bien, por eso está protegido por la UNESCO, porque tiene toda la parte colonial muy bien mantenida. Tenemos acá nuestro cuadernito de Avi por América, de la tienda, que bueno, hicimos la tarea, ayer también nos pusimos a anotar todo lo que había para conocer y para poder compartirles. Che, a ver, quiero que me comenten ahí, ¿quién tuvo el sueño de tener en el patio de su casa, acompañame amor, una cancha de 11? No, este parque tiene de todo, tiene esta cancha de fútbol, bueno, después de un ambiente al mediodía salen todos los universitarios a almorzar acá. Todavía no hicimos picnic, uno de estos días podemos hacer picnic y todo por allá, que es donde vamos a ir caminando ahora para ir al centro, estamos a unos 2,5 kilómetros, es todo rodeando el río. Miren dónde llegamos. Para los que no saben qué es esto, que para mí, o sea, me parece algo supremo y de lo mejor que he visto hasta ahora en el viaje, así en cuestión ambiental y demás, es esta máquina que tenemos acá, que básicamente lo que te permite es botellitas que vas encontrando, las podés reciclar. Tenés acá, bueno, el sistemita con las tapas, con todo esto. Ahora vamos a hacer el proceso, pero básicamente lo que es un sistema donde uno deposita su plástico y viene recompensado con moneditas. Así que vamos a ver de qué se trata la primera experiencia. No sé si será con esta botella que sirve. Yo creo que sí, debe ser con cualquier tipo de plástico. Pero vamos a probar acá. Escuchen, porque hasta el bicho este, ayer estuve jugando, no tenía botella. El bicho este habla.
Creemos, bueno, primero felicitaciones por esa iniciativa acá a Cuenca. Por lo que nos dijeron es solo en Cuenca, no sabemos si hay alguien acá de Ecuador y nos quiere dejar en comentarios si es algo que está en todo Ecuador o es solo una iniciativa de Cuenca. Pero bueno, lo súper aplaudimos porque incentiva a la gente a que junte plástico. Espero que no a que use más plástico para poder ganar monedas, no es la idea, pero a que por lo menos junten el plástico que esté en la calle y demás y traigan a reciclarlo. Así bueno, que... quiero empezar a jugar. Vamos a dar a la Reciclando. Paso 1. Separa la tapa y deposita en el agujero tapas. Paso 2. Busca el código de barras de la botella y acerca al lector de barras. Paso 3. Deposita en el agujero botellas cuando la luz verde se encienda. Repetir la secuencia para más botellas y al final escoger una forma de pago. Ingrese la botella. Botella aceptada. Continuar. 1 centavo. Procesando pago en efectivo. Favor esperar. Pago ¡Charán! realizado. Recoge tu dinero. Luego Me pulsar vuelvo el loco. botón alcohol para desinfectar. Muy bueno. Un centavito. Bueno, vamos a juntar botellas. Si nos ven juntando botellas ya saben por qué es. Como les contábamos, para ir caminando al centro donde estamos, bordeamos todo este camino que está hermoso, todo verde. Este río se llama el río Tomebamba, es uno de los ríos que tenemos acá en Cuenca. La verdad que, o sea, no se ve, vamos a decir, cristalino, así. A veces se siente un poquito de olor a como de jabón, así de agua estancada, vamos a decir. Pero la realidad es que tiene un verde espectacular. Se lo ve hermoso. Particularmente este río cruza y pasa por el centro histórico, por el centro donde está, digamos, todo. Sí. Y tiene toda esta área verde que, bueno, ya la hemos caminado varias veces y la verdad que es súper limpio. Hasta ahora la ciudad la encontramos súper limpia, no solo en el centro, digamos, turístico, sino también en los alrededores. Acá también podemos hacer otro picnic, está sí, muy lindo. Basta de comer adentro del motorhome, a partir de ahora solo picnic está permitido. También se puede estacionar acá con el motorhome, es un buen lugar también al lado del río. Cerca donde estamos están acá las ruinas de Pumapungo, que quieren decir Puerta del Puma. Cuando conquistaron los incas a los cañaris fue que construyeron esta ciudad y bueno, acá quedaron las ruinas y vamos a averiguar. A ver si podemos entrar con Abby, a ver cuánto sale la entrada. Y bueno, si se puede visitar, qué horarios tienen y todas esas cosas. Y en 5 minutos les contamos. Sí, vamos a ir caminando hasta la puerta para averiguar todo eso. Y dependiendo de todas las informaciones, vemos si lo hacemos ahora o si lo hacemos después porque estamos bien cerquita del parque. Acabamos de preguntar respecto a lo que les habíamos prometido. Sí, llegamos acá a la entrada de las ruinas del museo. Sí, correcto. Estuvimos investigando un poco, charlamos con la señora de seguridad. Tenemos una buena noticia y una mala noticia. Yo voy a decir la buena porque a mí me gusta decir buenas noticias y a Aldana le queda decir la mala noticia. La buena es que el acceso al museo y el acceso al parque y a todas las ruinas es gratuito, así que... Sí. La mala noticia es que bueno, no es pet friendly. Preguntamos también si se podía llevar nosotros con la mochilita de Abby y tampoco. Pero bueno, vamos a volver en otro momento, ahora vamos a aprovechar a caminar con Abby al centro que está lindo. Sí, felices paseo... de que sea gratuito porque aparte por lo que vimos ya el museo y todo el parque es increíble. Bueno. Así que seguro vamos a volver o si llegamos a hacer tiempo hoy, si no mañana para mostrarles. Y como son el recorrido, nos dijo la chica que por ahí es 40 minutos depende máximo. Depende de nuestro ritmo, ¿no? Máximo 1 hora, da para dejarla a Abby que nos espere 1 hora en su casita, ya feliz. Y después nosotros venimos a recorrer y a mostrarles este lugar que parece muy interesante. Volveremos aquí entonces. ¿Qué encontraste, amor? Está acá el Banco Central de Ecuador y hay como un cajero que es para dar cambio. Muy buena, es la primera vez que lo vemos. Vamos a jugar, no precisamos cambio, pero queremos saber cómo es esto. Me vuelvo loco. Poné el billete. Me devolverá, ¿no? No sé, a ver. Chan, chan. ¿Y ahora? Lo bueno, cualquier cosa está abierto el banco para reclamar. Uy, ganaste, Gordi. Ahora hay que contar todas las monedas. ¿Qué onda? A ver.
Toma para vos, Muy buena. Mirá todas las monedas que te dieron. Bueno, acá en Ecuador la moneda es el dólar, pero el otro día, por ejemplo, recibí una moneda de 50 centavos que era de Ecuador. Sí. Habría que ver. ¿Ya? Sí, ya se fue esa. Pero ahí tenés otra, mirá, esa es de 25 de Ecuador. Esa es una moneda de 25 centavos de acá de o sea, Ecuador. Que todavía hay también moneda. Sí, y mirá que nuevita ecuatoriana. este dólar. Wow, un dólar súper nuevo. Curiosidades. Bueno, nada, curiosidad de Ecuador. Increíble. ¡Ja! Llegando al centro histórico está el Puente Roto, que es un atractivo, por así decirlo, una de las cosas Sí, que está es en un la... punto turístico dentro Sí. de Cuenca. Está en la lista de qué hacer en Cuenca. Es un puente muy famoso, el más antiguo acá de la ciudad, que como ven está por la mitad, porque ahí está el río y no llega a cruzar el río, por eso es el Puente Roto, que en 1950, si no me equivoco, el río tuvo una crecida muy fuerte. Y arrasó con el puente. Ahí como un recuerdo de la fuerza de la naturaleza, ¿no? Es como un vestigio ahí que quedó. Y está, esa mitad del puente recordando. Así que creo que lo que tiene de lindo es, bueno, sacarse fotos y ver un poco el río desde arriba y toda la ciudad que también está rodeada por cerros, ¿no? En realidad, bueno, la cordillera misma. Queremos dejarles un consejo que nos contaron, que es que hay un city tour que bueno, está por un paso rápido por la ciudad y quiere tener un paneo general un poco rápido. Por $5 está el micro que te lleva con guía incluida y todo a varios puntos turísticos de acá de la ciudad. Nos parece un precio justo, $5. Sí. Son Así 2 horas que- de paseo más o menos y te hacen una vista general de toda la ciudad. Sí, te Así deja un que- ratito en cada punto para conocer, así que el que está de paso lo súper recomendamos. Ya estamos en parte del centro histórico, como pueden ver las construcciones ya lo demuestran. Y lo curioso de esta calle, que es como la paralela a la primera al río, Tiene varios restaurantes acá que son o hindúes o marroquíes. En esta calle, en esta cuadra que vamos a ver acá, vamos a ver mucho shawarma, mucha comida así como, bueno, falafel, varias cosas que probablemente probemos alguna porque, bueno, tenemos que probarlo. es muy curioso la culinaria. Habíamos leído ya que la culinaria en Cuenca es muy variada y muy buena. Así que bueno, en esta cuadra hay varias gastronomías de todas partes del mundo. Algo que teníamos anotado en nuestra listita era probar los dulces de Corpus Christi. Sí. ¿Qué es lo que leímos de los dulces de Corpus Christi de Cuenca? Que eran muy tradicionales. Bueno, Eran muy yo me acuerdo un poco tradicionales. mejor. Estudié un poquito más que Diego. Entonces ya te firmamos, permiso, ¿eh? Contanos, mi amor. Bueno, los dulces de Corpus Christi, por lo que vimos, es algo muy tradicional. Es un conjunto de dulces clásicos típicos de acá de Cuenca, que por lo que yo leí, bueno, en la parte religiosa es como estar comiendo el cuerpo de Cristo. Algo así, no sé. Bueno, para los que saben, yo no tengo mucho de religión, así que bueno, es algo de eso es lo que entendí. Y en este negocio, justo que estábamos caminando, encontramos que venden los dulces. Compramos 2 para probar. Este que es Melcochas. de... ¿Melcochas? Esos son de azúcar, pero también hay de panela. Que Sí. panela es una especie de extracción de la caña sin mucho proceso. como el azúcar vamos a- pura, digamos. Sí, Y esto es panela, es el mismo producto con maní. sí. Parece como un mantecol, yo creo yo, o más parecido a lo que comíamos en Brasil, que se llamaba... No, No, el que hacías vos, Pasoca. pasoca, yo lo veo muy similar, así como no vamos a probarlos. Y acá en el negocio hay varios dulces más. Nosotros elegimos alguno, pero nos quedamos con ganas de llevarnos todos. Hay una pila de cosas ricas para ver y probar. Así que por nuestro paso en Cuenca iremos Sí, no solo probando paseando- varios dulces. No solo mostrando lugares, sino también probando siempre la gastronomía y las cosas típicas. Vamos a probar primero el de maní. Llegó el momento de probar. Y a ver, Muy bueno. a ver cómo. De sabor nada que ver al mantecol y a la pasoca que decíamos de Brasil. No, La pinta no. sí tenía, es más como un... más caramelo parece, o más chicloso. Sí.
Está rico, la verdad. Y se le siente el gusto al maní, pero también se le siente el gusto a la caña de azúcar. Me hace acordar el caldo de cana que comíamos en Brasil. Y un olor como ahumadito, ¿no? Bueno, y no es tan dulce. Este paquete que pesa bastante, no sé, debe pesar unos 100 gramos, no sé cuánto. Bueno, no sé cuánto es 100 gramos, la verdad. Este nos valió $1. Y aparte uno come un pedacito súper pesado, digamos, entonces yo creo que esto nos va a rendir un montón. Y yo, que soy más adulto y más así, un tipo más centrado, más serio, elegí de colores, así que ahora voy a probar. Yo ese no voy a probar, para los que no saben, no como ni chicles ni caramelo, no me gustan para nada, así que no los voy a probar. Probalo, Gordi, lo tenés que probar. ¿No? Vos te lo perdés. ¡Oh! ¿Sabes a qué tiene gusto? Pico dulce. ¿El pico dulce te gusta a vos o no? Sí, pero más o menos. No soy amante de los masticables ni de los chupetines. Tengo medio una fobia con eso, se los confieso. Sí, vamos a ver. Capaz que mi suegra de chiquita cuando hacía macana le pegaba con una bolsa de caramelo en la cabeza. No sé exactamente qué pasaba. Che, mientras nosotros estamos acá charlando y haciendo toda esta cata de dulces... ¿Robó? No, pero casi. Miren quién está ahí abajo, descontrolada. Estamos distraídos comiendo y ella ahí aprovechándose. Casi nos mete el hocico en el... Filmen que yo aprovecho. Casi nos meten el hocico en los cositos. No ¿Cómo era que llamaban? Buñuelo, me sale. Bizcocho, no. No me acuerdo. Bueno, nada. Acá Avi no pierde oportunidad. Muy bueno. Llegamos al callejón de Santa Ana, que era uno de los lugares que queríamos pasar. Está todo más o menos alrededor de la catedral, que como ven ya se ve de todos lados. Ahora vamos a ir a verla desde la plaza, que se ve completa, sus 3 cúpulas que se ven desde toda la ciudad. Pero bueno, en el callejón de Santa Ana, y creo que esto también le dicen en el seminario, hay todos unos restaurantes muy lindos que uno puede tener una vista increíble a la catedral, comer comidas típicas cuencanas, así que es un lugar que súper recomendamos. No sabemos los precios, pero no deben ser tan baratos, porque los restaurantes se los ven muy lindos, pero vale la pena porque tiene unas vistas y un ambiente muy lindo también. Saliendo por ahí del seminario San Luis, uno ya sale al Parque Calderón, que es como la plaza principal, que enfrente está la catedral. Vamos a cruzar al parque, que a Avi aparte le encantan los parques. Se está preparando todo ya para Navidad, aparentemente estamos a muy poquitos días, a 3 días nada más. Este es el frente de la catedral, que la curiosidad de esta catedral es que se tardó casi un siglo en construirse. La nueva catedral es un ícono de postal de la ciudad que hay que venir a conocer, y tiene 3 estilos: gótico, romano y renacentista, bastante diferente por los lados que uno la mire, y se puede visitar, subir a una de las cúpulas y sale $2 por lo que leímos. Y tiene unas vistas, me imagino, de la ciudad muy lindas. De acá se ve bien los 3 lugares que teníamos anotados para visitar y que me parece que son imperdibles de Cuenca, que es la catedral, la nueva catedral. Ahí es el callejón de Santa Ana y este es el seminario de San Luis. Estos 2 son los restaurantes y lugares para sacarse fotos muy lindos, con las vistas a la catedral y la catedral al lado. Y enfrente el parque. Se hizo de noche, ya volvimos al parque, al motorhome. Nos copamos en la vuelta y dijimos, bueno, ya que estamos, juntemos las botellas que veamos en el suelo. Es bastante insignificativo lo que te da, digamos, por botella, pero la iniciativa está buena porque uno va caminando y ya va pensando en, bueno, vamos a juntar. Y bueno, miren, en una caminata de 2 kilómetros, todas las botellas que juntamos.
Miren la cara de felicidad de Diego. Aló, aló, muy buenos días para todos. Último. ¿Qué? 24 de diciembre. Sí, es verdad. Hoy es Navidad, así que aprovechamos para desearles. Este video va a estar entre Navidad y fin de año, así que ya los saludamos para las dos cosas. Sí, les deseamos a todos unas excelentes fiestas. Felices fiestas, que la pasen con familia y que el 2023, bueno, sea con mucha felicidad, salud y sueños por cumplirse. Sí, es siempre bueno tener una meta ahí, un algo para cumplir, cosa de estar motivados cada día. Justo donde estamos, el parque que les mostramos el otro día, tiene unas mesitas, tiene un área tipo con un quinchito y demás. Así como que hay otros viajeros amigos por acá, hoy vamos a hacer una juntada navideña. Una Navidad viajera vamos a hacer, ¿no? Hay unos chicos españoles, hay una chica y un chico español y francesa que también van a estar compartiendo con nosotros. Sí, unos argentinos. Unos amigos argentinos. En realidad ellos son coreanos, es una curiosidad, pero vivieron muchísimo tiempo en Argentina. Y bueno, vamos a hacer todos una comidita, cada uno va a traer una bebida y bueno, compartir un poco. Pero bueno, hoy es nuestro último día en Cuenca, así que salimos sin Avi ahora. Por un ratito vamos a ir a conocer las ruinas que les mostramos el otro día, que no eran pet friendly, pero bueno, como son de un máximo 1 hora el recorrido, la dejamos a Avi, la cansamos ya en el parque y nos estamos yendo a las ruinas a mostrársela y a conocerlas. En la parte interior, digamos que, bueno, sí es el museo en sí, tiene 3 pisos, no pudimos filmar mucho porque supuestamente no se puede filmar, pero bueno, los 3 pisos cada uno. Sí, o sea, consta de uno que tiene la parte de indumentaria, parte amazónica, bueno, no sé, muchas cosas así muy coloridas, muy interesantes, muchas prendas muy... Sí, cuenta muy lindas, para qué es cada prenda, cómo se... Prendas festivas, de qué materiales están hechos, la verdad muy interesante. Después tenemos otra parte que es el Museo de Numismática, todo lo que es la moneda, cómo se acuñaban las monedas. Vimos una moneda del año 1600 que la verdad tenían una forma que era como, no sé, que agarres un pochoclo y le pases por arriba con una aplanadora, pero bueno, era de plata y eso valía. Y bueno, y había también alguna tabla de equivalencias muy interesante donde explicaban cuántas de esas monedas necesitabas para comprar, por ejemplo, una bolsa de sal, los materiales un poco de valiosos, toda la historia, ¿no? De aquella época. Así y después también el otro piso es todo lo que son cerámicas, bueno, un poco más arqueológico. Sí, sí, muy interesante. Pero también. Bueno, la parte del museo, del edificio, es más para poder conocer la historia, la cultura. Ahora estamos en la parte de afuera, que es todo como un parque que tiene un poco de ruinas de la ciudad de Pumapungo, de lo que quedó. Así que vamos a caminarlo un poquito acá afuera. En Pumapungo podemos ver los vestigios del centro administrativo, militar y religioso de la época cañari e inca. Aquí podemos ver las ruinas del palacio construido por orden del inca Huayna Cápac. En el sector de afuera, arriba están las ruinas y abajo hay un parque muy lindo para caminar. Pero bueno, el recorrido, como les habíamos contado, no dura más de 45 minutos entre el museo y la parte exterior. Y ahora en esta parte del parque vamos a ir allá, que nos dijeron que hay como una reserva que rescatan animales del tráfico y demás. Bueno, en esta parte hay guacamayos, pavos. Supuestamente son rescatados de la trata de animales y como no se pueden volver a reinsertar en su hábitat, siguen acá, medio triste igual. No está tan bueno, no sé. Te generas como que verlos encerrados ahí, aunque no se puedan reinsertar en su hábitat. Y entendemos eso, igual me da un poco de una sensación no muy linda, es como, no sé, uno no sabe qué pensar en estas situaciones, como decís,
¿qué hago? Igual lo reinserto en su hábitat y que igual intente tener una vida normal o que siga enjaulado, ¿no? Porque, nada, los rescataron pero igual siguen presos en estas jaulas. Así que, nada, es medio raro. Pero bueno, acá hay unos guacamayos. Esperemos que realmente no se puedan reinsertar y estén mejor acá. Ya estamos en el motorhome. Abby nos estresó mucho porque vamos a poner manos a la obra para cocinar para hoy en la noche, para Navidad. Me extraño a mi mamá. Diego está haciendo va a hacer una receta paraguaya que aprendió a hacer, va a ser chipaguazú. Y yo voy a hacer medio un invento de trigo, unas croquetas de trigo y carne picada. Así que, manos a la obra. ¿Cómo venís, Diego? Estoy picando mucha cebolla y la verdad que está fuertísima. Me está arrancando los ojos. Es tremendo. Vamos a cocinar. Tarde de cocina en el motorhome. Esto no lo sube, ¿eh? No, estamos complicados. Nos preguntan en qué momentos se replantean viajar. Son estos. Esperamos que te haya gustado el video y si querés ayudarnos a sumar kilómetros te invitamos a visitar la tienda de Adi por América. Tenemos una tienda en Argentina y otra para el resto del mundo. Dependiendo de dónde nos sigas, te dejamos los links en la descripción.